Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que reúne del otro lado de la pantalla a los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. Lecturas de enero 2022. Esta vez tenemos un total de, déjenme contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros de todas las variaciones, de todos los géneros, de todos los tamaños, etc. Tenemos libros de ciencia ficción, tenemos libros de novela histórica, tenemos libros de suspenso, de terror, tenemos libros de hechicería, de hadas y de magos, como es el caso del Hobbit de Tolkien, etc. Vamos entonces a hacer una breve reseña de cada uno de los libros leídos en enero del 2022. De la pila entonces de los 7 libros que he leído en enero del 2022, vamos a tratar de hacer una clasificación bastante ordenada por género, subgénero o tipo, depende cómo lo quieran llamar. Vamos a empezar con la ciencia ficción y en este caso vamos con este gran clásico de Arthur Clarke, El fin de la infancia. A ver si ahí se puede ver bien. Muy bien. Es un libro que originalmente fue editado allá por la década de 1950. Creo que este libro es del 52, del 53. O sea que estamos hablando de un clásico no solo por el poder de significaciones que conlleva el libro en cada lectura, ¿no? Sino también por lo añejo, ¿no? Y cómo se ha mantenido durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI a tal punto que se ha hecho una serie televisiva con respecto a esta novela. Yo no la he visto toda, he visto algunos capítulos, creo que la serie es del año 2015, estaba en todas las plataformas de televisión. El fin de la infancia. ¿Con qué nos encontramos acá? Bueno, claramente como toda o la mayoría de las novelas de ciencia ficción de Arthur Clarke, siempre tienen una moraleja muy interesante, ¿no? Un significado oculto, un mensaje oculto que yo tengo que ser capaz de descubrir. En este caso es el mensaje que intenta darnos la novela, es que los seres humanos no podemos valernos por nosotros mismos porque somos criaturas en el universo bastante inestables y bastante peligrosas. Por lo tanto, tenemos que tener siempre la vista, la vigilancia de un tutor. Esta hipótesis de Arthur Clarke se manifiesta en muchas de sus novelas, en El fin de la infancia, como también en uno de sus cuentos más emblemáticos, que es, si mal no recuerdo, El Centinela. ¿Cuál es la hipótesis que elabora Arthur Clarke en ese cuento y en esta novela, El fin de la infancia? Muy bien, que cuando los hombres logren progresar científica y filosóficamente, pero principalmente a nivel científico, lo primero que hará el hombre es traspasar las barreras de su límite terrestre, es decir, conquistará el espacio. Lo primero que ha de conquistar, entonces, estipula Clarke en sus cuentos y en sus novelas, es la luna. La luna es el punto neurálgico, el punto a tener en cuenta para que las otras civilizaciones que observan el comportamiento de los humanos presten atención y se mantengan alertas. Cuando el hombre pueda salir de su propio límite terrestre y conquistar en primera instancia la luna, eso lo llevará a conquistar otras civilizaciones. ¿Cuál es entonces la hipótesis? Bueno, que el hombre, como conquistador o invasor de otras civilizaciones, es un ser peligroso, es un depredador. Por lo tanto, necesita otras civilizaciones mucho más avanzadas que esgriman una especie de tutela sobre la civilización y que lo controlen, ¿no? Que controlen el ser humano. Bueno, El fin de la infancia trata de esto. Unos seres extraterrestres, de un día para el otro, invaden todo el planeta Tierra. Se posicionan no solamente como entidades políticas que gobiernan mediante leyes, ¿no? Que ellos estipulan y que, someten a los humanos, sino también que se posicionan como dioses. Pero a su vez son profetas, porque estos seres extraterrestres que durante casi 200 años van, repito, a ejercer un tutelaje sobre el comportamiento agresivo de la civilización o de la cultura humana,
a su vez van a ser profetas de otros dioses, porque ellos también van a estar dominados por una fuerza superior. Van a ser profetas, estos extraterrestres, de esta fuerza, este Dios que ellos no conocen también, ¿se entiende? Hay una pirámide de jerarquías. Están los hombres, están estos extraterrestres, cuyo máximo exponente es un personaje llamado Karelen, ¿sí? Pero a su vez, Karelen recibe órdenes de otros seres superiores, mucho más poderosos y obviamente invencibles. En esta pirámide, en esta jerarquía, entonces, estos seres intermedios, que van a ser estos extraterrestres, repito, se van a posicionar como entidades políticas, como entidades divinas, pero a su vez como profetas, porque van a traer a los humanos el mensaje de la existencia de una fuerza todopoderosa de la que todos estamos sometidos, pero a su vez van a traer el mensaje de un nuevo ser humano. Ellos han venido para corroborar, para vigilar, para inspeccionar y para analizar la llegada de un nuevo ser humano. Un nuevo ser humano que sí se expandirá por todo el universo y que la Tierra le quedará demasiado chica. Bueno, ¿qué pasará con la Tierra? ¿Qué pasará con estos nuevos seres humanos que nacerán en un futuro muy lejano? Bueno, lean la novela entonces El fin de la infancia, o pueden ver la serie televisiva del 2015-2016 y ahí encontrarán respuestas a este interrogante. ¿Cómo serán los nuevos hombres, ¿sí?, que estos extraterrestres ya vislumbran, ¿no?, en un mundo claramente distópico? Bueno, hay que leer entonces el libro El fin de la infancia de 1953 de Arthur Clarke. El segundo libro de la lista, también correspondiente al subgénero o al tipo de ciencia ficción, es la novela Ubik del famoso Philip Dick, el autor también de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Muy bien, este libro es un poquito más nuevo que El fin de la infancia de Arthur Clarke. Es un libro del año 1969. En esta oportunidad no nos vamos a encontrar ni con extraterrestres, ni otros dioses, ni otras civilizaciones más poderosas, nada de eso. Acá nos vamos a encontrar con un libro muy extraño porque juega con el absurdo, juega con la sátira, juega con la comedia, juega con cierta cosmovisión trágica del ser humano, ¿no? Estamos hablando de una novela futurista, en la que las sociedades van a poder elegir cuándo morir y cuándo no. Pero esto va a traer sus consecuencias. Los seres humanos de esta novela tienen 3 estadios vitales. La vida como nosotros la conocemos, ¿sí?, con su límite temporal. La semivida, que es un periodo en el que tenemos momentos de vitalidad, se nos conecta, se nos activa desde afuera, ¿no? Otros seres humanos nos activan. Y después tenemos la muerte, ¿sí?, como una especie de cielo, purgatorio e infierno. Bien, en esta novela entonces el concepto de vitalidad y de muerte va a tener un intermedio, que es la semivida. La gente va a pagar por sus seres queridos a determinadas instituciones que se van a dedicar a conservar los cuerpos de sus seres queridos. Hay que pagar una cuota mensual y dentro de esa cuota mensual uno tiene acceso a activar como una pila, ¿no? Se va agotando la semivida. Eso se va controlando en un monitor, entonces nosotros nos podemos comunicar con nuestro ser querido y hablar. Podemos pedirle opiniones, como es el caso del personaje principal, ¿no es cierto?, que es un gran empresario que se comunica, no voy a decir con quién, pero sí es con un familiar, con un ser querido, a la que cada 2x3, ¿no?, él le pide, es una mujer, le pide consejos, opiniones sobre cómo manejar el negocio. Recordemos entonces que es un empresario. Esta mujer, este ser querido, esgrime sus opiniones, sus emociones, etc.
y después de eso se la desconecta. Ese tiempo en que el ser querido, en que la mujer, tu primo, tu tío habló con vos, se gastó. Esa semivida se va gastando hasta que llega un límite en que inevitablemente te acercas a la muerte definitiva. Esa es la hipótesis de Ubik, de Philip Dick. Pero nada va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque en este plano de conexión de la semivida empieza a tomar mucha fuerza el concepto de telepatía, telequinesis y poder mental. Nos vamos a encontrar con personajes que van a producir interferencia en estas comunicaciones, es decir, otro cuerpo semivivo que está en un nicho, ¿no es cierto?, que está en un ataúd, van a tener la capacidad, el poder sobrenatural de no solo meterse en la comunicación entre un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, ¿no?, etcétera, sino que también van a tener la capacidad de poder crear en el mundo de la semivida otra realidad paralela. Es tan fuerte el concepto de poder mental en esta novela que, si bien no son muchos los elegidos, aquellos elegidos que tengan la capacidad, este poder de con la mente crear otra realidad, va a afectar la realidad material y viva exterior. ¿Sí? Hagamos de cuenta que yo estoy en un estado de semivida durmiendo y empiezo con mi mente a crear situaciones, realidades que van a tener influencia en el mundo exterior, como puede ser retroceder el tiempo. Nos vamos a encontrar con personajes que van a ir a hoteles, van a ir caminando, van a ir a gasolineras y se van a encontrar con un ambiente de 1944, 1920, 1950, ¿sí? Bien, si bien es absurda, la novela nos lleva entonces a pensar en la manipulación de la vida a partir de la ciencia, cómo podemos mantener en stand-by algo que es un estadio natural, como es el caso de la muerte, y que es tan necesaria muchas veces, y a su vez el poder de la mente, la energía que la mente puede generar, digamos, esta energía, como una especie de idealismo filosófico, cómo a su vez puede metamorfosear, modificar o crear realidades paralelas, como una especie de Matrix, ¿sí? Bueno, no es una novela para todo el mundo en el sentido que nos vamos a extrañar, nos va a parecer muy absurda por momentos, nos va a parecer muy extraña, pero cuando uno la lee una o dos veces encontramos entonces el mensaje oculto, ¿no? Cuán peligroso puede ser el humano cuando juega con las decisiones de Dios, cuán peligroso puede ser el humano cuando decide cuándo morir y cuándo no, y a su vez cuán peligroso puede ser el ser humano cuando lleva a límites insospechados el poder de su mente. Ubik, de Philip Dick, novela del año 1969. El tercer libro que vamos a ver ahora entonces sigue correspondiendo al mundo de la fantasía, pero salimos de la ciencia ficción para adentrarnos en lo fantástico. Acá les voy a traer un clásico que tiene también su representación filmográfica, que dentro de poco, dentro de 3 años, va a cumplir 100 años de antigüedad. Estoy hablando del libro precursor a lo que Steven Spielberg en el año 1993 nos trajo con Parque Jurásico. ¿De qué libro estoy hablando? El mundo perdido, del escritor Arthur Conan Doyle. Sí, el mismo Arthur Conan Doyle que nos ha regalado las grandes historias de Sherlock Holmes, pero que también ha escrito libros de terror. Sí, ha escrito cuentos de terror. Esa es una faceta de Arthur Conan Doyle que no es muy conocida, diría que es menos conocida que la de autor de novela fantástica, como es el caso de El mundo perdido. Si yo le preguntase a cualquiera entonces sobre Arthur Conan Doyle, me diría Sherlock Holmes. Bueno, este libro va a ser especial porque, repito, va a ser precursor, va a ser el cimiento de todas las literaturas y de todas las películas correspondientes al tema de
dinosaurios. El propio Michael Crichton, con su libro Congo, va a tener mucha influencia de este clásico. Muy bien, estamos hablando de un libro de 1912, ¿sí? O sea que el libro ya hace rato que cumplió los 100 años. La película El Mundo Perdido es de 1925, por eso digo que dentro de 3 años va a cumplir 100 años. Acá les voy dejando unas imágenes mientras estoy haciendo la reseña del libro para que la vean. Una película claramente en blanco y negro, con una tecnología muy obsoleta para lo que estamos acostumbrados hoy en día, pero que se ha caracterizado por ser el primer film que ha llevado adelante entonces la técnica de stop motion. Después la tomaría King Kong de 1933 y en adelante todas las películas de monstruos, como es el caso de Godzilla, Mechagodzilla, etc. Bueno, van a utilizar el stop motion como técnica más común. Bueno, vamos directamente entonces al libro. Nos encontramos con un libro fantástico en el que personajes tan emblemáticos como el periodista Malone, el antropólogo y científico, el doctor Challenger, no me quiero olvidar de ninguno, son emblemáticos, ¿no? El doctor Challenger, a ver, el profesor Summerlee, me olvidaba, ¿no? Que el profesor Summerlee es el antagonista académico y erudito del profesor Challenger, ¿no? En todos son antagonistas los dos, en carácter, en formas de concebir el mundo, en formas de concebir la ciencia, etc. Pero después al final del libro esta relación cambiará y para bien. Nos encontramos entonces ante una hipótesis muy interesante que reflejará la novela, en la cual el doctor Challenger dará cuenta en las instituciones académicas, en los museos de Londres, de que existe para inicios del siglo XX un lugar en el Amazonas que conserva vida prehistórica. ¿Sí? Nos vamos a encontrar en la primera parte de la novela con altercados, con opiniones discrepantes, ¿no? El mundo académico se ríe de Challenger, el propio Summerlee se ríe del doctor Challenger, ¿no? Hasta que éste les dice, bueno, si tan en duda ponen mis conocimientos y mis descubrimientos científicos, acompáñenme en una expedición. Toman un barco entonces, se dirigen hasta el Amazonas y hay un lugar, que ustedes cuando lean la novela lo descubrirán, en el que efectivamente nos encontramos con seres de un mundo precámbrico, de un mundo jurásico. Hoy nosotros vemos este argumento como algo natural, estamos tan saturados de las películas de Jurassic World, ¿no? Etcétera, que para las nuevas generaciones hablar de esto no tiene nada de interesante, ¿no? Pero tengan en cuenta, para 1912 es interesante la hipótesis que plantea Arthur Conan Doyle. Y después la película también va a ser muy interesante porque va a ser la primera vez que en el cine se van a ver dinosaurios en movimiento. Entonces, imagínense para esta época el furor que fue esta película. El libro también, el libro vendió millones de ejemplares por todo el mundo. Más que nada por dos conceptos, por la curiosidad de la temática que Arthur Conan Doyle llevaba adelante, pero a su vez por el propio autor. Ustedes tengan en cuenta que la gente que venía de leer, digamos, todas las historias de carácter analítico de Sherlock Holmes, bueno, digamos, se preguntaban si Arthur Conan Doyle podría mantener la genialidad en un tipo, en un subgénero como es el fantástico, en el que no había incurrido. O si había incurrido, no había sido muy famoso, no había destacado. Bueno, El Mundo Perdido pasó a la historia como un clásico precursor entonces de mucha otra literatura, tanto escrita como filmográfica. Si bien está en la colección de Robin Hood como literatura infantil, les puedo asegurar que esto de infantil no tiene nada. El Mundo Perdido entonces, libro de 1912 del autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Vamos entonces a seguir ahora con el cuarto libro y encarrilados todavía dentro del género fantástico. Vamos a hablar en esta oportunidad de un clásico de la década del 70, un clásico de Stephen King,
Ni más ni menos que La Zona Muerta. Libro del año 1979, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque. Me parece que este libro, la primera edición, sí, 1979. Y para 1982-83 tuvo su gran adaptación filmográfica de la mano de David Cronenberg en la dirección y de Christopher Walken en la actuación, representando el personaje de John Smith. Para todos los que somos fanáticos de Stephen King, este es un clásico, es su caballito de batalla. Repito que este libro, que ahora lo vamos a comentar un poco, no solamente ha tenido la adaptación filmográfica del año 83 de la mano de Cronenberg y Christopher Walken, sino también ha tenido una serie. ¿Sí? La Zona Muerta ha tenido una serie allá por los años 90, principios del 2000, si mal no recuerdo. En este caso, la serie yo no la he visto, no puedo decir si está bien adaptada o no. La película sí, a mí particularmente no me ha gustado, sé que tiene admiradores por todo el mundo. Es un caso muy parecido al Resplandor, ¿no? Que en ese caso yo me sigo quedando con el libro más que con la adaptación de Stanley Kubrick. Pero incluso si tengo que elegir entre la película El Resplandor y la película de La Zona Muerta, me quedo con El Resplandor. A mí la verdad que la adaptación filmográfica de esta novela no me convenció, tiene muchos puntos flojos, me parece lenta la película, pero a su vez, en una especie de oxímoron, me parece como apurado, ¿no? Tiene tantas cosas que quedan como cabos sueltos, no me termina de cerrar. Lo he visto varias veces, como también he leído muchas veces el libro, y no es una adaptación que a mí particularmente me llene, ¿no? Digo, no, la verdad que se pasaron, no. Entiendo que son los primeros trabajos de David Cronenberg también en la dirección, y bueno, pero se deja ver, es una película que se deja ver. Muy bien, vamos entonces al libro, La Zona Muerta. Estamos entonces hablando de una novela de carácter fantástico, ¿por qué? Porque nos encontramos ante un personaje, como es el caso de John Smith, que a partir de un accidente de auto, empieza a tener la capacidad de la premonición. Puede entonces vislumbrar el futuro, esto lo hacen uno o dos personajes a quien les toma la mano, pero también tiene la capacidad de ver el pasado. ¿Sí? Repito entonces, John Smith, a partir de un accidente, tiene la capacidad de la premonición, saber qué es lo que va a pasar a futuro y poder avisar, transformarse como una especie de héroe, ¿no? Pero a su vez también puede cerrar los ojos y canalizar la energía que de la otra persona él absorbe y conocer también su pasado. Puede ser un pasado inofensivo, como puede ser un pasado muy oscuro. Después descubriremos que los poderes, las capacidades parapsicológicas que tiene John Smith no provienen de ese accidente de auto que él tiene ya de mayor, sino que esto va a ser producto de otra cuestión narrativa, ¿no? De otra escena o de otra circunstancia de su vida que apenas empieza el libro ya se nos presenta, pero para eso tenemos que leerlo entonces. Uno me podrá decir, qué interesante, ¿no? Con esta capacidad, con este poder, se transforma en un héroe de las personas porque puede digamos, prohibir que sucedan cosas malas, puede adelantarse. Sin embargo, sabemos que todo lo extraño, todo aquello que no tiene explicación, en la mayoría de las personas genera, o me voy a incluir también, nos genera temor. Las fuerzas ocultas, lo desconocido, la incertidumbre, aquello que carece de explicación científica y racional, genera entonces en los seres humanos el miedo, el terror, la desconfianza. Y esto es lo que le va a pasar al personaje de John Smith. ¿Sí? Él va a intentar usar estos poderes para un mundo mejor, que la gente le tenga confianza, que la gente lo quiera, pero las cosas no van a salir como él pretenda. No solo que la gente se comporta de manera reticente hacia su persona, sino que incluso
la vida lo va a castigar en varios aspectos y va a perder muchas cosas, ¿sí? Es la frase que el tío Ben decía en Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, en esta novela no hay frase que quepa mejor, ¿sí? No hay frase que quepa mejor. Si bien la sacamos de otro universo y de otro personaje, para John Smith entonces esta capacidad, este poder, conlleva una gran responsabilidad. Conlleva el no poder tener todo. Si hacemos esto, no hacemos lo otro. Si tenemos esto, no tenemos lo otro. Si salvamos a uno, no podemos salvar a otro. Si amamos a este, no podemos amar al otro, ¿sí? Y él va a tener entonces que elegir. Elegirá el amor de la familia, la estabilidad de la familia, una vida rutinaria, una vida normal, o en completa soledad se dedicará a llevar este poder adelante para transformarse en una especie de héroe. Bueno, vean la película o lean entonces esta gran novela del año 1979, La Zona Muerta. Seguimos entonces con el quinto libro de las lecturas de enero. Este mes empecé el año 2022 con todo. La verdad que esperemos que pueda incrementar entonces el número de libros leídos, analizados y disfrutados durante este año 2022. El año pasado, que no pude hacer un cierre, llegué a la cantidad total de 64 libros leídos en el año. Así que bueno, la verdad que tiempo muy bien empleado, tiempo muy bien vivido. Así que como dije entonces anteriormente, empecé muy bien este enero de 2022 con 7 libros. El quinto, vamos a seguir entonces por la senda de lo fantástico, pero en este caso lo que es la literatura fantástica de hechicería, hadas y magos, que surge con este autor, que es nada más y nada menos que J.R.R. Tolkien, el autor sudafricano, ¿sí? Y su libro emblemático El Hobbit, libro del año 1937. La literatura fantástica de magos, hadas y hechiceros es una literatura que podríamos pensar que Tolkien es quien le da el inicio y después autores emblemáticos como Lewis también la van a trasladar durante la década de los 40, la década del 50, incluso hasta el 60, ¿no? Y después va a morir. Y quien tomará la posta 30 años después con Harry Potter va a ser la escritora inglesa Rowling, ¿sí? Digamos, esta sería la línea cronológica de este tipo de literatura, para que tengamos una idea, ¿no? Muy bien, vamos entonces con Tolkien y el Hobbit. Acá tenemos entonces un mundo que estaría representando a grandes rasgos el mundo medieval, por eso hablamos de la Tierra Media, ¿no es cierto? Tierra Media que aparece en el Hobbit y que aparece en el Señor de los Anillos también. Aparecerá un anillo también, uno de los anillos, ¿no? En este caso, una especie de premio que tiene el personaje principal, Bilbo Bolsón, un enano, ¿no? Al embarcarse en una expedición junto con Gandalf y con Turín, el enano o el elfo Turín, para poder robar el tesoro que custodia el dragón Smaug, ¿sí? Que si acá ustedes lo pueden ver en la tapa, muy bien. Es que bueno, los que han visto la película saben de lo que les hablo. Entonces, estamos ante un tipo de literatura, repito, que recrea ciertas tradiciones medievales, como es el caso de los dragones, el caso de los tesoros escondidos, el caso de los elfos, el caso de la cultura o mitología celta, el caso de la cultura o mitología escandinava, etc. Ahora, para poder entender, antes de adentrarnos en la historia, para poder entender entonces cuáles son las fuentes, de qué agua bebe Tolkien, no puedo evitar remitirme a las sagas islandesas, no puedo evitar remitirme a Beowulf, no puedo evitar remitirme al ciclo artúrico, ¿no? Tanto de la mano de Merlín, de la mano de Morcadés, de la mano de Morgana, del propio Arturo, de Lancelot. No puedo evitar
remitirme a esa literatura medieval. Principalmente en el caso de Smaug y la custodia del tesoro, podemos notar la influencia directa de dos textos. El primero es la saga del siglo IX, siglo X, la saga inglesa de Beowulf. ¿Sí? Beowulf debe ir a luchar en primera instancia contra un monstruo que es Grendel, que tiene aterrorizados a la corte, al palacio de Hrothgar, ¿no? Pero dentro de sus secuencias narrativas, la más importante es cuando tiene que derrotar a un dragón que enfurecido sale de su escondite, de su cueva, porque alguien le ha robado parte de su tesoro. Si yo he leído Beowulf, puedo leer Hobbit y entenderlo a la perfección. Y el segundo libro de referencia es el Cantar de los Nibelungos, ¿no? Y el famoso tesoro nibelungo escondido que Sigfrido, ¿no?, en una batalla, en una escaramuza, logra robar, ganar o mantener bajo su custodia, y que se lo roba entonces la tribu de los enanos nibelungos, enanos que van a ser vasallos entonces de Sigfrido. Repito entonces, cuando yo leo Beowulf y cuando leo el Cantar de los Nibelungos, puedo claramente entender el Hobbit, e incluso puedo esbozar una pequeña sonrisa en relación a las referencias. Muy bien, entonces nos encontramos ante una novela fantástica de corte medieval, de corte de hechicería y de encantos, en las que un enano llamado Bilbo Bolsón deberá entonces, a instancias de Gandalf, un mago de barba blanca, realizar una de las expediciones y de las aventuras más peligrosas: matar al dragón Smaug y recuperar el tesoro perdido que le corresponde a los elfos y a los enanos por tradición. ¿Sí? Después ustedes leerán en la novela por qué Smaug tiene bajo su custodia el tesoro, cómo llega hasta ahí, ¿no? En el devenir de la novela entonces nos vamos a encontrar con seres de todo tipo y de toda calaña, nos vamos a encontrar con lobos, nos vamos a encontrar con elfos, nos vamos a encontrar con águilas, etcétera, etcétera. Es una narrativa muy básica en ese sentido, ¿no? Casi de cuento de hadas. Tiene moraleja también, tiene un mensaje oculto en el que muchas veces podemos pensar al leer el final, ya lo he leído varias veces, si realmente la búsqueda incansable de las cosas materiales que determinan vida, ¿no? Cada cosa que nosotros compramos, cada cosa que nosotros luchamos por conseguir, en definitiva no es más que tiempo, son días que se han perdido. Esto, recuerden ustedes, ya lo decía Pepe Mujica, ¿no? Cuando yo compro algo, cuando compro un libro, cuando compro un teléfono, cuando compro un auto de alta gama, lo que estoy comprando es tiempo que no ha de volver. Y ese mensaje en Bilbo Bolsón siempre se inmiscuye de manera muy sutil. Al final lo voy a lograr comprender, qué es lo más importante para Bilbo Bolsón y en definitiva para todos los seres humanos. El tiempo para dedicarlo a otras cosas, para dedicarlo a leer, a estudiar, a disfrutar de mis amigos, ¿no? Disfrutar de un buen banquete en compañía de aquellos a los que yo quiero, o la búsqueda incansable de la materialidad. Bueno, no crean tampoco, como el caso del Mundo Perdido, que esto es una novela para chicos. Esto es una novela tranquilamente para adultos. Que aparezcan duendes, elfos, enanos, etcétera, es anecdótico, ¿sí? Son necesarios para la trama narrativa. Pero ojo, porque detrás de todas las escaramuzas y de todas las batallas hay un mensaje muy profundo por parte de Tolkien. Libro que ha tenido su adaptación filmográfica del año 1937 y que empieza entonces en el siglo XX a dar origen a un periodo de literatura denominada de hadas y de hechicería. Sexto y penúltimo libro de las lecturas de enero 2002. En este caso vamos a dejar lo fantástico, la ciencia ficción, la literatura de hadas y de hechizos, y vamos a centrarnos en el marco realista. En este caso, la novela histórica. Para eso, el libro
Carlomagno del escritor Harold Lamb, un libro publicado en el año 1954, un libro muy viejo también. Quizás no podemos hablar de un clásico, ¿no? Esta es una literatura más under, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, la literatura o la novela histórica es un subgénero, un tipo que, salvo algunos títulos, nunca ha tenido demasiada predominancia dentro del mercado editorial, incluso dentro de los centros académicos, ¿no? Tanto en la educación secundaria como en la educación terciaria o universitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es raro que se dé a estudiar o analizar novelas históricas. Entonces, hablar de Carlomagno como un clásico sería decir demasiado, pero sí que es un libro muy interesante, muy bien escrito. Muchas veces se pierde entre la hibridez de lo autobiográfico, en la hibridez de un ensayo, en la hibridez incluso de un texto explicativo de historia, ¿no? Tiene más de eso que de literatura en sí mismo. Pero bueno, acá nos vamos a encontrar entonces con la figura del gran Carlos, aquel hijo de Pipino el Breve, nieto de Carlos Martel, perteneciente a las tribus merovingias y a las tribus francas, ¿no? Que estaban en constante lucha en el siglo VIII y en el siglo IX contra los vikingos, los sajones, los anglosajones, los bávaros, los ávaros, los suevos, los lombardos, etc. Tenemos que ubicarnos entonces en ese contexto histórico. Tenemos que ubicarnos en el siglo VIII, en el siglo IX medieval. Hacía más o menos 400 años que Roma había caído, que Roma solamente era un conjunto de escombros y vestigios antiguos. Sobre estos vestigios antiguos y estos escombros, la Edad Media va a intentar fundar sus feudos, sus ducados, sus condados y sus reinos. Es decir, no existe en la Edad Media, y menos en el siglo VIII, siglo IX, no existe entonces la idea de identidad nacional. ¿Por qué remarco esto? Porque Harold Lamb en esta novela lo que va a intentar remarcar a partir de la figura de Carlomagno es la idea de unidad nacional, pero principalmente de unidad religiosa. Hoy nosotros hablamos, o hace muchos años que hablamos sobre la Comunidad Europea, ¿no? Que se gestó allá por el año 1992. Bueno, tengan en cuenta que esta idea de unidad europea, de una sola nación cristianizada, ya surge entonces con Carlomagno. Hablamos muchas veces de las cruzadas, pero el primer intento de cruzada, el primer intento de cristianización contra las huestes musulmanas o contra los mozárabes, se da en la famosa, porque se transforma en leyenda, ¿no? Pero en el famoso hecho histórico de Roncesvalles. Ahí podríamos decir que es la primera manifestación, la primera cruzada que la Europa occidental intenta sobre el mundo oriental que había invadido todo el sur de España. Tenemos entonces, como temas preponderantes de esta novela histórica de Carlomagno, entonces tenemos el intento, la unificación de toda Europa bajo el manto de la cristiandad. Por otra parte, tenemos una de las primeras manifestaciones educativas y pedagógicas de la Edad Media. Tenemos un Carlomagno que junto con Alcuino, con Pedro de Pisa, con Pablo Diácono, van a dar vida al Palacio de Aquisgrán, una de las primeras cortes que va a tener su propia biblioteca, que se van a leer autores como Ovidio, como Virgilio, y todos los clásicos griegos. Vamos a tener la Escuela Palatina, un centro de difusión del saber que va a llegar incluso hasta Irlanda, hasta las Islas Británicas. Vamos a tener la traslación, ¿sí?, del latín como lengua universal, como lengua académica, como lengua culta. Todo esto entonces se lo debemos a Carlomagno, el hijo de Pipino el Breve y el nieto de Carlos Martel. Vamos a tener una novela de aprendizaje en la que este personaje histórico va a tratar de, si bien comprende que debe conservar los valores y las tradiciones de su pueblo, también comprende que su pueblo es un pueblo bárbaro, es un pueblo salvaje, es un pueblo cruel. Y entonces va a ser uno de los primeros monarcas que se va a dar cuenta
que la ignorancia no es buena, que la ignorancia, al igual que la soledad, no es buena compañera. Por lo tanto, Carlomagno va a ser el primero en cambiar, en reconocer su ignorancia y en tratar de cambiarla, en tratar de leer, en tratar de estudiar a todos los sabios de la antigüedad, principalmente a Agustín de Hipona. La idea de cristianización de Europa es una idea que proviene de la ciudad de Dios, de Agustín de Hipona, cuando, a grandes rasgos, estoy parafraseando, Agustín de Hipona afirma en el libro que una vez caída Roma, sobre los escombros entonces de Roma deberá erigirse la ciudad de Dios, es decir, la cristiandad, el Vaticano y la Plaza de San Pedro. De hecho, Agustín de Hipona, Virgilio y Ovidio son los tres autores de relevancia a los que no solo va a leer Carlomagno, sino a los que va a seguir y va a copiar ejemplo. Bien, bueno, después vendrá el Tratado de Verdún, la división del Imperio Carolingio en sus hijos Luis, Lotario, etc. Pero eso es agua de otra fuente, es agua de otro cantar. Carlomagno, libro de 1954, que para aquellos que no quieran adentrarse en un libro específico de historia, en un texto pesado, esta novela los va a ayudar a entender entonces la primera idea de unidad de la Europa occidental. El último libro, el séptimo libro, entonces, también corresponde a la vertiente del realismo. Estamos hablando de una especie de novela autobiográfica del autor colombiano Gabriel García Márquez, un libro del año 2004. ¿Cuál es ese libro? Memoria de mis putas tristes. Bueno. Imaginen ustedes en su momento, en el año 2004, solamente con este título, el revuelo que causó este libro apenas salió. Yo recuerdo que atestaba todas las librerías, la gente lo devoró, no sé, la cantidad de ejemplares que vendió Gabriel García Márquez, ¿no? Con lo que fue su último libro. Un último libro que responde a una deficiencia vital, a una especie de despedida. En alguna que otra entrevista Gabriel García Márquez afirmaba que él sentía la muerte muy cercana y entonces decidió poner en este libro, poner sobre el tapete quizás todos aquellos sentimientos ocultos o aquellas facetas de la vida quizás que muy pocos conocían. Repito, no podemos tomar, esto es literatura, la literatura, si hay algo que lo va a caracterizar por sobre otros textos, es que la literatura no puede ser judicializada, porque sus personajes no pueden ser judicializados. A lo sumo pueden ser estigmatizados, pueden ser condenados socialmente, puede la censura tratar de esconder, quemar o anular la edición de un libro, pero no puede ser llevada a tribunales la literatura. Entonces es por eso que muchos autores eligen este tipo de género o de discurso o de texto para poder enmascararse, ¿no? Esconderse y contar ciertas cosas que en otro tipo de texto, como un texto histórico, ¿no? etcétera, no se podrían hacer. Repito, no vamos a jugar con el facilismo de creer que el narrador es Gabriel García Márquez. No, el narrador es el narrador y Gabriel García Márquez es Gabriel García Márquez. Pero sí aparecen cosas, aparecen cosas en este libro muy interesantes, muy polémicas, como es el caso de cierta relación amoral o inmoral entre el narrador y una preadolescente de 14 años a la que él quiere amar con locura antes de morirse, ¿no? El narrador nos relata, nos describe su propia existencia como una existencia mediocre, gris, en la que lo único que hizo fue escribir, y esa escritura que él ejerció durante muchos años era un autoengaño. Nadie leyó nada de lo que él escribió. Su faceta como periodista, igual que Márquez, pasó completamente inadvertida y ha llegado a los 90 años, y se ha dado cuenta que nunca ha encontrado el amor. Y entonces intenta buscar el amor en el cuerpo, en la comprensión y en el entendimiento
de una niña, porque no la voy a llamar mujer, de una niña que podría ser su nieta. ¿Sí? Y entonces acá donde el libro entra y entró en una polémica terrible. Repito, desde el propio contexto de la historia hay situaciones, hay cosas que me parecen terribles, ¿sí? Como también tiene frases sublimes, ¿no? Que nos hacen pensar entonces sobre la vejez, sobre el camino que hemos transitado, qué hemos hecho en ese camino que hemos transitado, que es la vida, ¿no? Si tenemos cosas de las que arrepentirnos o no. Bueno, este personaje, este narrador tiene muchas cosas de las que arrepentirse, no vivir la vida a pleno, ¿no? Sino una vida muy metódica, muy austera, y en el caso de las mujeres que se han cruzado por su camino solamente fueron mujeres de carácter venal, es decir, prostitutas, meretrices, en ámbitos tan carentes de amor como es el caso de los lupanares o los prostíbulos. Entonces llega a los 90 años y se da cuenta que nunca ha encontrado el amor. Bien. Para mí lo que yo intuyo de las veces que he leído Memoria de mis putas tristes tiene que ver con romper un mito, con romper una frase que muchos esgrimen cuando no logran algo, cuando no logran o no logramos hacer algo en tiempo y forma. Yo sé que esto que voy a decir puede ser un tanto polémico también, al igual que el libro, pero soy de los que cree, y el libro me dará la razón, en que las cosas sí se puede, hay que hacerlas en el momento y en el contexto indicado. Es verdad que nosotros podemos estudiar a los 60 o a los 70 años, es verdad, pero ya nuestra autonomía, nuestra capacidad, hay un montón de factores que nos juegan en contra, nuestras responsabilidades son otras. Entonces la vida nos ha dado la fortaleza y la fuerza y el empuje para que podamos crear nuestro destino, que podamos estudiar en la juventud. Repito, hay gente que quizás no lo pudo hacer. Estoy hablando de aquellos que sí han podido hacer las cosas o que han tenido la oportunidad de hacer las cosas en su momento. Y pasa lo mismo con esto del amor. Habría que tratar de buscar y de disfrutar las mieles del amor en nuestra juventud, que es donde nos atraviesa la belleza en todo sentido, la belleza física, la belleza por la naturaleza que nos rodea, ¿no? Nos sorprendemos de todo. Quizás cuando llegamos a viejos nos acartonamos y ya nada nos sorprende, y el niño que siempre llevamos el niño que siempre llevamos adentro, hace rato que está muerto dentro nuestro. Entonces, me parece que lo que intenta decir el texto es que tratemos de cada época que la vida nos da hacer lo que cada época le corresponde, ¿sí? Amar en su determinado momento, ser irresponsables, subversivos, temerarios, irrespetuosos en la juventud, ser más precavidos en la Edad Media, y ser más sabios en la vejez. Ese es el mensaje que yo intuyo que deja la novela de este narrador que busca desesperadamente el amor físico, carnal y erótico en alguien que no se lo puede dar porque están completamente desfasados, ¿sí? La etapa de delgadina de la muchacha no es la misma etapa del narrador. Uno está ya con un pie del otro lado y la chica está con toda la vida por delante. Entonces me parece, aunque sea muy triste, que esa es la enseñanza. Hagamos las cosas en el momento justo, en el contexto justo, si tenemos la oportunidad de hacerlo. Un libro polémico entonces del año 2004 del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes.